pagué sus deudas, la amé en silencio, y descubrí que nunca fui el protagonista de mi propia historia. No estaba espiando. No estaba buscando nada. Estaba esperando que saliera del baño para preguntarle si quería cenar algo rápido antes de que se me enfriara el día. El celular vibró sobre la mesa, una sola vez, lo suficiente para encender la pantalla. Un nombre que no conocía. Un mensaje corto. Demasiado íntimo para ser inocente. Mañana igual. No puedo dejar de pensar en lo de hoy. No lo abrí. No toqué el teléfono. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una grieta recién abierta en una pared que yo creía sólida. En ese segundo sentí algo raro. No celos, no rabia. Fue más bien la certeza incómoda de que llevaba años viviendo en una casa que no era mía. Ella salió del baño secándose el pelo, hablando de cualquier cosa, ajena a la tormenta que acababa de empezar en mi cabeza. Me sonrió. Yo le devolví el gesto con una mueca que, vista desde afuera, parecía normal. Por dentro, algo ya se estaba rompiendo. No soy una persona desconfiada. Nunca lo fui. Creo que por eso tardé tanto en aceptar lo que estaba pasando. Mi vida, hasta ese punto, era simple y predecible. Trabajo duro, horarios largos, decisiones prácticas. Tenía un pequeño local de comida rápida que no salía en revistas, pero pagaba las cuentas y me daba orgullo. Me había costado años levantarlo, quemaduras en las manos, turnos dobles, noches durmiendo poco y pensando mucho. Nada glamoroso, solo constancia. Mi casa era igual que yo, funcional, silenciosa, sin pretensiones. Un lugar donde uno llega cansado y puede respirar. Y entonces apareció Clara. Entró al local una tarde de mucho ruido, pedidos acumulándose, empleados pidiéndome cosas al mismo tiempo. Ella esperó su turno sin quejarse. Cuando le tocó, me preguntó si el lugar era mío. No como quien hace conversación, sino como quien quiere confirmar algo. Se nota, dijo cuando le respondí. No parece un negocio hecho para aparentar. No sé por qué esa frase se me quedó pegada. Empezamos a vernos sin planes, sin promesas. Café después de mi turno. Caminatas cortas porque yo siempre estaba cansado. Ella decía que admiraba mi disciplina. Yo decía que me gustaba su forma de observarlo todo, como si siempre estuviera evaluando dónde estaba parada. Formalizamos sin darnos cuenta. Un cepillo de dientes en mi baño. Ropa suya ocupando espacio. Opiniones suyas influyendo en decisiones que antes tomaba solo. Al principio, sus celos me parecieron halagos mal expresados. Preguntas disfrazadas de curiosidad. Silencios que yo interpretaba como inseguridad. Con el tiempo, esos silencios empezaron a sentirse como exámenes que yo nunca sabía si había aprobado. Si hablaba con una clienta, me preguntaba quién era. Si alguien comentaba algo en mis redes, quería contexto. Si salía tarde del local, dudaba. Yo justificaba todo. Siempre encontraba una razón para no incomodarla. Pensaba que el amor era, en parte, aprender a cargar con los miedos del otro. El error fue creer que el peso era compartido. Las primeras grietas no fueron discusiones. Fueron ausencias. Clara empezó a estar cansada con una frecuencia extraña. Contestaba mensajes con retraso. Se quedaba mirando la nada cuando yo hablaba. A veces asentía sin haber escuchado. ¿Todo bien?, le preguntaba. Sí, solo cosas mías. Y yo respetaba ese límite porque creía que respetar era amar. Hasta que dejé de reconocerla. Una mañana dijo que iba a ver a una amiga. Me besó rápido, sin mirarme. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. No sé qué me impulsó a hacerlo. No fue dignidad, no fue orgullo. Fue una sensación primitiva de que, si no miraba, algo importante iba a pasar sin mí. La seguí. No la confronté. No entré en el lugar. Me quedé en el auto, viendo cómo entraba a un café pequeño, de esos donde nadie mira a nadie. Él llegó después. No necesitó tocarla para que yo entendiera todo. La forma en que se acercaron, el espacio que no existía entre ellos, la naturalidad de alguien que no está empezando nada, sino retomándolo. Entonces recordé algo que Clara había mencionado meses atrás, casi como al pasar, un ex del que ya no quedaba nada. Me fui antes de que salieran. No quería explicaciones en ese momento.
No quería verla mentir mirándome a los ojos. Esa noche, cuando volvió, no pregunté nada. Le dije que estaba cansado. Me acosté de espaldas. Ella tampoco dijo nada. El silencio fue una confesión más honesta que cualquier palabra. Al día siguiente no pude sostenerlo más. Vi a alguien, le dije, sin levantar la voz. Ayer. Ella no preguntó a quién. Solo cerró los ojos. No era la idea que te enteraras así, susurró. Eso fue lo que más me dolió. No el engaño. La logística fallida. Me explicó todo como si estuviera narrando una decisión inevitable. Que él, Héctor, había sido su gran amor. Que conmigo había sido feliz. Pero diferente. Que había cosas que nunca se habían ido. No fue planeado, dijo llorando. Simplemente, volvió a pasar. Yo escuchaba como quien oye una historia ajena. 3 años reducidos a una transición cómoda. Entonces, ¿qué soy yo? Pregunté. No respondió. Eso también fue una respuesta. La ruptura fue limpia solo en apariencia. Clara empacó sus cosas en silencio. No hubo gritos. No hubo reproches largos. Yo me quedé parado en la puerta, sintiéndome absurdamente responsable de que se llevara también algo que no era tangible, la versión de mí que creía en las promesas implícitas. Pasaron un par de semanas tranquilas, demasiado tranquilas, hasta que sonó mi teléfono en medio de una mañana de cuentas y proveedores. Hola, dijo ella, como si nada. Me avisaron del banco. Parece que este mes no se pagó lo del auto. Me reí. Fue una risa corta, incrédula. ¿Estás hablando en serio? Siempre lo pagabas tú, respondió, genuinamente confundida. Solo te aviso para que no se acumulen intereses. Ahí entendí algo que no había querido ver durante años. Para ella, yo no había sido una pareja, había sido una estructura. Colgué sin despedirme. Creí que ahí terminaba todo. No tenía idea de que apenas estaba empezando. Esa misma noche, un número desconocido intentó llamarme 3 veces seguidas. No contesté. El cuarto intento llegó con un mensaje. Soy Héctor. Tenemos que hablar como hombres. Hay cosas que todavía te corresponden. Apagué el teléfono. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí miedo. No contesté ese mensaje. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí que cualquier respuesta iba a ser una invitación. Y yo ya había pasado demasiado tiempo dejando puertas abiertas por educación, por culpa, por costumbre. Esa noche dormí mal. No pesadillas, sino algo peor, escenas incompletas. Conversaciones que no habían ocurrido todavía, pero que mi cabeza ensayaba una y otra vez. El tono que usaría él. La forma en que Clara se colocaría detrás, como si necesitara refugio incluso después de haber elegido irse. Al día siguiente llegaron los mensajes. Primero de Clara. Después, de números que no tenía guardados. Luego, llamadas perdidas, audios, textos largos que mezclaban súplica con reproche. Solo es un mes más. Después vemos cómo arreglamos. Tú sabes que yo sola no puedo. Nunca decían por favor del todo. Tampoco gracias. Era como si el favor ya estuviera asumido. Como si yo fuera una extensión automática de sus decisiones. Bloqueé números. Aparecieron otros. Fue entonces cuando él llamó. No quiero problemas, dijo sin presentarse. Solo quiero que seamos razonables. Su voz no era agresiva. Eso la hacía peor. Era la voz de alguien que se cree con derecho. No hay nada que hablar, respondí. Ella ya no vive conmigo. Sus deudas no son mías. Silencio breve. Calculado. Te dio 3 años, dijo. No puedes borrarla así. Ahí entendí el marco mental en el que operaban. No hablaban de responsabilidad. Hablaban de compensación. No le debo nada, contesté. Y menos a ti. Para ti no es nada, insistió. Tienes un negocio que funciona. 1 año más no te cambia la vida. Lo dijo con la naturalidad de quien nunca ha construido nada propio. Colgué. Esa fue la primera vez que sentí rabia real. No tristeza. No decepción. Rabia. Porque entendí que no solo querían dinero. Querían mantener la narrativa en la que yo seguía siendo útil, incluso ausente.
Las semanas siguientes fueron una escalada lenta y viscosa. Clara encontró la manera de hacerme llegar mensajes a través de terceros. Viejos conocidos, clientes que no sabían toda la historia, gente que hablaba de hacer lo correcto sin conocer el contexto. Ella está muy mal, me decían. No le quites el piso. Como si yo fuera el suelo. Como si ella no hubiera elegido saltar. Un día recibí un audio. Su voz, quebrada. Yo les dije que tú te harías cargo, admitía. Siempre lo hacías. Yo confié en eso. Ahí se cayó la última pieza. No se trataba de necesidad. Se trataba de expectativa. Ella había prometido mi estabilidad como si fuera un recurso renovable. Como si yo no tuviera derecho a retirarlo. Borré el audio. Pero antes lo guardé. La amenaza llegó una noche cualquiera, disfrazada de advertencia. Sería una pena que algo le pasara a tu local, dijo él en una llamada que no debería haber contestado. La gente anda muy loca últimamente. No gritó, no insultó, solo dejó la frase colgando, como una posibilidad. Colgué con las manos temblando, no de miedo, sino de claridad. Al día siguiente fui a ver a un abogado. No exageré nada, no adorné. Le mostré mensajes, audios, registros de llamadas. No tuve que explicarle mucho. Esto ya cruzó una línea, me dijo. Y mientras más esperes, más creen que pueden presionar. Presenté la denuncia esa misma semana. Reforcé el local. Cámaras nuevas. Turnos de vigilancia. Les expliqué a mis empleados que, si veían a Clara o a alguien preguntando por mí fuera de contexto, no debían confrontar. Solo avisar. Dormía poco, pero por primera vez en meses, dormía sin culpa. Creí que eso los detendría. Me equivoqué. La noche del jueves fue distinta. El aire tenía esa quietud rara que antecede a algo. Estaba en casa, con la televisión encendida sin volumen, cuando sonó el teléfono. Era el vigilante. Jefe, hay un tipo afuera, dijo, nervioso. Está pintando la pared. Me vestí sin pensar. Manejé rápido, con esa mezcla de adrenalina y absurdo que solo aparece cuando algo que temía se vuelve real. Las patrullas ya estaban ahí cuando llegué. Las luces azules rebotaban contra la fachada que había costado años mantener limpia. Lo agarramos a 2 cuadras, me dijo un oficial. Intentó correr. No pregunté quién era. Lo supe cuando lo vi sentado en la acera, las manos manchadas de pintura, la mirada descompuesta, murmurando cosas que no entendí del todo. Si me hubiera pagado, decía. Nada de esto habría pasado. No sentí victoria. Sentí una tristeza pesada, como ver el final de algo que nunca tuvo que llegar tan lejos. Ratifiqué la denuncia esa misma noche. El proceso fue rápido. Las pruebas eran claras. Los mensajes, las llamadas, el intento de daño. Clara intentó comunicarse conmigo a través de conocidos. Pedía que retirara todo, que él estaba desesperado, que no merecía arruinar su vida. No respondí, no porque no me importara, sino porque entendí que importar no significa ceder. Un último mensaje llegó semanas después, desde un número desconocido. No entiendes lo que es quedarse sin nadie. Lo leí una vez. Luego lo borré, porque yo sí entendía. Había estado solo dentro de una relación durante años. Hoy el local sigue abierto, más lleno que antes. Curiosamente, la gente comenta, apoya. Algunos saben la historia completa. Otros solo ven que el lugar resistió. Yo también. No salí ileso, pero salí despierto. Aprendí que ayudar no te convierte en responsable, que amar no es financiar, que poner límites no te vuelve cruel, te vuelve libre. A veces me preguntan si me arrepiento de algo. La respuesta es no, porque si no hubiera pasado todo esto, quizás seguiría creyendo que el amor consiste en pagar el precio de las decisiones ajenas. Y ese es un costo que ya no estoy dispuesto a asumir.